Este concierto en Stanford, tanto el primero como el segundo, literalmente nos sirvió para confirmar algo que muchísimas personas ya venían notando desde hace tiempo, y es que Jungkook ama mirar a Jimin, porque sinceramente ya no existe otra forma de interpretar todo lo que pasó durante esos momentos. No hace falta inventar situaciones ni exagerar nada, porque solamente viendo cómo actuó Jungkook durante ambos días, ya se entiende perfectamente lo mucho que le gusta tener a Jimin cerca, mirarlo y prestarle atención constantemente. Y justamente eso fue lo que hizo que tantas personas terminaran hablando de estos dos conciertos, porque hubo demasiados momentos donde Jungkook dejaba clarísimo con sus acciones lo importante que era para él poder estar cerca de Jimin. Desde el primer día, todo comenzó de una manera demasiado evidente, porque, como sabemos, el orden originalmente era otro. Y aún así Jungkook quiso sentarse junto a Jimin. Y eso es algo que no deja de llamar la atención porque nadie lo obligó, nadie le dijo que tenía que hacerlo. Simplemente él quiso estar al lado de Jimin y terminó haciéndolo. Y sinceramente, desde ahí ya se podía notar muchísimo la comodidad y felicidad que sentía solamente por compartir ese espacio con él. Porque apenas estuvieron sentados juntos, Jungkook no dejaba de mirarlo, y eso fue algo demasiado visible durante varios momentos. Literalmente parecía que aunque hubiera miles de personas alrededor, su atención siempre terminaba regresando hacia Jimin. Y lo más lindo de todo era la expresión que tenía mientras lo miraba, porque se le veía demasiado sonriente, tranquilo y feliz. Era esa clase de sonrisa natural que simplemente aparece cuando alguien disfruta muchísimo la compañía de otra persona. Incluso muchas veces daba la impresión de que para Jungkook no importaba tanto lo que había alrededor, porque mientras Jimin estuviera ahí cerca, él ya estaba completamente cómodo. Y sinceramente eso fue lo que hizo que tantas personas se derritieran viendo esos momentos, porque no hacía falta ninguna palabra, solamente con las miradas y las expresiones ya se entendía todo perfectamente. Además, hubo algo que llamó muchísimo la atención, y fue la manera en que Jungkook reaccionaba cada vez que Jimin hablaba. Era casi inmediato como dirigía su mirada hacia él, prestándole atención completamente. Y eso hizo que muchas personas comentaran lo mismo, porque se notaba demasiado que no quería perderse ninguno de esos pequeños momentos. Incluso cuando había otras cosas pasando alrededor, Jungkook seguía pendiente de Jimin como si naturalmente sus ojos terminaran buscándolo una y otra vez. Y, sinceramente, es imposible no encontrar eso demasiado tierno, porque cuando alguien mira tanto a otra persona de esa manera tan constante, claramente significa que disfruta muchísimo observarla, escucharla y simplemente tenerla cerca. Y luego el segundo día terminó haciendo todo todavía más evidente, porque esta vez ya no le tocó sentarse cerca de Jimin, y aún así Jungkook seguía buscándolo constantemente con la mirada. Literalmente parecía necesitar tenerlo dentro de su vista, porque varias veces acomodaba su posición o dirigía la mirada hacia donde estaba Jimin solamente para verlo. Y eso fue algo que llamó muchísimo la atención, porque incluso estando más lejos, seguía pendiente de él. Especialmente cuando Jimin hablaba, era demasiado notorio cómo Jungkook inmediatamente buscaba verlo, como si realmente no quisiera perderse ninguno de esos instantes. Y sinceramente eso hace que todo se vea todavía más especial, porque demuestra que no importaba la distancia entre ellos durante ese momento. Jungkook igual terminaba encontrando la manera de mirar a Jimin. Y honestamente es ahí donde todas las palabras de los haters pierden completamente el sentido, porque siempre intentan decir que Jungkook supuestamente está incómodo compartiendo espacio con Jimin o que no disfruta esos momentos junto a él.
Pero al final termina siendo el mismo Jungkook quien desmiente todo solamente con su comportamiento. Porque si realmente estuviera incómodo, no buscaría sentarse a su lado cuando tenía otra opción. No pasaría tanto tiempo mirándolo, no estaría tan atento cada vez que Jimin habla y tampoco estaría intentando verlo incluso cuando está sentado lejos. Y justamente por eso estos conciertos dejaron tan marcada esa sensación entre las personas que los vieron, porque no fue solamente un instante aislado, fueron muchísimos pequeños momentos donde Jungkook dejó ver lo feliz y tranquilo que se siente cuando Jimin está cerca. De verdad, fue imposible no notar la diferencia entre cómo actuaba cuando tenía a Jimin al lado y cómo reaccionaba cuando estaba lejos de él, porque en ambos casos terminaba demostrando exactamente lo mismo, que sus ojos siempre terminan buscándolo. Y sinceramente eso fue lo más romántico de todo, porque no hacía falta ningún gesto exagerado ni ninguna situación inventada. Simplemente bastaba con ver cómo Jungkook lo miraba durante esos conciertos para entender lo especial que era para él compartir esos momentos con Jimin. Porque al final, entre tanta gente, tantas luces y tantas cosas pasando alrededor, Jungkook seguía eligiendo mirar a Jimin una y otra vez, como si naturalmente su atención siempre terminara volviendo hacia él. Exclusiva. Calvin Klein acaba de llevar su relación con Jungkook a otro nivel al anunciar oficialmente la cápsula limitada Jungkook for Calvin Klein. Y sinceramente esta noticia tiene a todo el mundo hablando, porque no se trata solamente de una colaboración cualquiera, sino de la primera colaboración de moda de Jungkook con la marca después de convertirse en embajador global en marzo de 2023. Y honestamente todo esto demuestra el enorme impacto que ha tenido Jungkook dentro de Calvin Klein desde el primer momento, porque desde que comenzó a trabajar con la marca, sus campañas se volvieron icónicas y ahora finalmente decidieron crear una colección inspirada completamente en su estilo y esencia. Y lo más interesante de todo es que esta cápsula limitada de 20 piezas no deja de sentirse totalmente conectada con la imagen que Jungkook ha mostrado durante estos años, porque la colección mezcla perfectamente la esencia clásica de Calvin Klein con esa estética rebelde, atrevida y motera que muchas veces se asocia con él. Literalmente tomaron los básicos más icónicos de la marca y los reinterpretaron con detalles mucho más intensos y modernos, manteniendo ese aire relajado pero poderoso que tanto caracteriza el estilo de Jungkook. Además, es imposible no notar el enorme cuidado que pusieron en cada detalle de la colección, porque no se limitaron simplemente a poner su nombre en algunas prendas, sino que realmente buscaron crear algo que reflejara su imagen. Por eso, la cápsula incluye piezas inspiradas en el estilo biker y en siluetas clásicas del denim de Calvin Klein, pero dándoles un toque mucho más desgastado y atrevido. Y sinceramente eso hace que toda la colección tenga muchísima personalidad, porque combina perfectamente la esencia minimalista de la marca con esa vibra más rebelde que encaja tanto con Jungkook. Entre las piezas principales destacan varias siluetas súper reconocibles, como la chaqueta de motociclista de los años 90, los jeans rectos de los 90 y también los jeans de tiro bajo y estilo holgado. Y honestamente, solamente leyendo eso, ya se puede imaginar perfectamente el tipo de estética que querían transmitir, porque son prendas que tienen muchísimo carácter y que además conectan totalmente con ese estilo relajado pero impactante que muchas veces Jungkook ha mostrado en sesiones, campañas.
y apariciones públicas. Y justamente por eso, muchísimas personas sienten que esta colección realmente representa su esencia, en lugar de parecer una colaboración genérica. También es importante mencionar que la cápsula no se queda solamente en denim, porque incluye muchísimas otras piezas, como camisetas gráficas, sudaderas y una chaqueta de carreras, que ayuda todavía más a reforzar toda esa inspiración motera y rebelde que define la colección. Además, el detalle del efecto desgastado en varias prendas hace que todo tenga una vibra mucho más auténtica y vintage, algo que combina perfectamente con el concepto que quisieron construir alrededor de esta colaboración.